Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas en Salud de la Universidad Estatal a Distancia. Como parte del material de apoyo del curso, vamos a abordar el siguiente tema: enfermedades mentales y del comportamiento. Va a exponer mi persona, el licenciado Luis Martínez López, tutor de dicha cátedra. Vamos a iniciar con una breve historia de la psiquiatría. La psiquiatría va muy de la mano con la historia de la salud. En un principio, como vimos en la temática de salud y enfermedad, la visión de la enfermedad era vista desde un punto de vista mágico-religioso, en el cual las personas se entrañaban en que lo que estaba lejos de la normalidad estaba discernido, mediado por puntos de vista mágicos, religiosos, inclusive por posesiones demoníacas. La psiquiatría tuvo un poco abordaje en sus principios de la historia hasta que llegamos un poco a lo que es la medicina griega, con Sorano de Efeso, 100 años antes de Cristo, el cual empieza en sus escritos a describir lo que es el frenetismo, la manía y la melancolía. También grandes pensadores griegos como Platón y Aristóteles se enfrascaron en lo que era el estudio del cuerpo y el alma. En la Edad Media, al igual que la salud en general, hay un poco avance debido a todo ese teocentrismo de esta etapa, por lo cual se enfoca mucho la psiquiatría o la enfermedad mental en lo que sería la brujería, pero se da a un avance significativo que es los primeros hospitales para insanos. Se habla del hospital de Bagdad en la parte oriental, ¿verdad? En Irak, como el primer centro para personas con enfermedad mental. Claro, todo esto bajo una ideología de un abordaje más religioso, más de penitencia, de vocación. Ya después, en ese espacio, entre la Edad Media y el Renacimiento, el autor Paracelso empieza a abordar la diferenciación entre esta parte de la psiquiatría, la enfermedad mental, desde un punto de vista religioso mágico hacia algo más centralizado en la desviación de la salud. Él relacionó la enfermedad mental con la luna y con sus fases. Por eso uno de los primeros términos para abocarse a las personas con enfermedad mental fue el abocado por Paracelso, el de lunáticos. Ya en el año 1700 se inician los primeros tratados sobre enfermedad mental, principalmente en las escuelas alemanas, las escuelas francesas, las escuelas austriacas, eh, por ejemplo con Bleudner, ¿verdad? El cual luego ya en el siglo XIX se empiezan a hacer las primeras clasificaciones de enfermedades mentales, ¿verdad? Ya en 1911 se escribe la primera monografía sobre demencia precoz, a la cual se sugiere llamar esquizofrenia, ¿verdad? Un término que abocaremos más adelante. Ya en nuestros días, en nuestra etapa, en el siglo XX, eh, a partir de las reuniones entre investigadores y agentes pertinentes de las temáticas, se desarrolla lo que es el DSM-5 y el CIE-10, el CIE, ¿verdad? La Clasificación Internacional de Enfermedades, los cuales son los que rigen todos estos prototipos de diagnósticos sobre enfermedad mental, que son bastante difíciles de tratar. En Costa Rica también la psiquiatría ha tenido un avance significativo. En el año 1890 se da la iniciativa a través del doctor Carlos Durán, el cual es un visionario de la salud en Costa Rica, el cual ve la necesidad de tener un centro para acoger a todas esas personas con enfermedad mental. Así se da la primera fundación de este hospital en lo que serían las proximidades de lo que es el Paseo Colón, en una propiedad que perteneció a un sacerdote de apellido Chapuí, el cual donó esos terrenos. Y es así que en el año 1961 se da ya la fundación en sí con el nombre de este sacerdote, con el Asilo Chapuí. Este, todo este abordaje de psiquiatría se daba bajo un paradigma poco centralizado y más dirigido y abocado a lo que es diferenciar a las personas, ¿verdad? Etiquetarlas,
separar a las personas de lo que es la normalidad y la otredad, podríamos decir en este término, ¿verdad? Todas las personas que se salían desde un punto de vista de lo que era considerado normal para la sociedad eran enviadas a este hospital, ¿verdad? También, lamentablemente, personas con déficits cognitivos, ¿verdad? Con síndrome de Down, con, con una serie de enfermedades que para las personas de esos días eran ajenas a la normalidad, eran enviados a ese tipo de hacinamiento. Ya en el año 1962, con los primeros estudios de médicos costarricenses en Europa, en Estados Unidos, se da la fundación de la Cátedra de Psiquiatría en la Universidad de Costa Rica. Luego, ya como parte de toda esta movilidad de los años 70 en el sistema de salud costarricense, en el año 1974 se da el traslado de las instalaciones en Paseo Colón a lo que es la finca en Pavas, ¿verdad? Y en el año 1990, con la Declaración de Caracas, se empiezan a ver, a vislumbrar en América Latina una serie de cambios en lo que es el abordaje de la enfermedad mental, en las cuales se tiene que asignar cierto porcentaje de camas en los hospitales nacionales para el abordaje de las enfermedades, perdón, el abordaje, mejor dicho, de las personas con algún tipo de enfermedad mental y del comportamiento. Vamos a lo que es el concepto de trastorno, enfermedad mental y el comportamiento. Según los autores y la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales de comportamiento son aquellas en las que se da una serie de afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo, comportamiento de las personas. Estas pueden ser ocasionales o duraderas, lo que sería cronicidad. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Todos esos cambios en el patrón de comportamiento o campo psicológico de significancia clínica tienen una manifestación individual que lleva a lo que es una disfunción psicológica o biológica. Aquí en el recuadro posterior a la diapositiva podemos observar la obra de Vincent Van Gogh del año 1890, Trigar con cuervos, la cual se expone en el museo del mismo nombre del autor en la ciudad de Ámsterdam, en la cual muchos autores, los cuales evocan al estudio de la psicología, ¿verdad?, del arte, visualizan un panorama sombrío en este tipo de obras del autor, ¿verdad? Que abocan a sentimientos sobre la muerte, el suicidio y que plasman la enfermedad mental en el arte. Para la clasificación y criterios diagnósticos de enfermedad mental y de comportamiento, la psiquiatría moderna y la psicología clínica se basan principalmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos. Actualmente sería el DSM-5, el que está, aunque ya el DSM-6 también está en auge, ¿verdad? En América Latina todavía el DSM-5 es el que sigue manejándose más que todo para este tipo de diagnósticos. Y también el instrumento de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de Salud, ¿verdad? Todo lo que es el capítulo 5 del CIE-10 va a taxonomizar todo lo que son trastornos mentales y el comportamiento, los cuales son incluidos en 78 categorías, los cuales los diagnósticos de este tipo tienen que ser ejecutados por un médico especialista en la rama de la psiquiatría. Empezando con este abordaje y este acercamiento a las enfermedades mentales, vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno de índole psicótico, en la cual se persiste durante 6 meses e incluye por lo menos un mes de síntomas de fase activa, que sean ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonia y síntomas negativos. Esta enfermedad se asocia con una marcada disfunción personal, social y laboral, condicionando a las personas de que tienen este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Esto también tiene un gran impacto en la economía de las personas, de las sociedades y también en las terceras personas, ¿verdad? Que es toda esta generación de dependencia que tiene la persona. El término psicótico hace referencia a todas esas ideas delirantes y alucinaciones que presenta en ausencia de la conciencia de la persona. Un trastorno psicótico es la pérdida de las fronteras del ego con un grave deterioro de la evaluación de la realidad. Estas personas, estas son enfermedades, yo creo, más sorprendentes para su análisis, ¿verdad? Cómo el cerebro humano puede crear una serie de historias, crear personalidades, crear instrumentos, crear situaciones, crear personas en un momento dado de la vida de un sujeto, ¿verdad? También como parte de este acercamiento al arte y a la enfermedad mental, vemos en esta diapositiva
la obra El Grito de Edvard Munch, ¿verdad? De la Galería de Oslo, en la cual también hay una serie como de elementos que abocan a ciertos tipos de enfermedades mentales, ¿verdad? Como parte de lo que es los criterios gnósticos del DSM-5, en ese caso son los que vienen en el DSM-4, hay una serie de criterios que el médico especialista en psiquiatría toma en cuenta para el diagnóstico de la esquizofrenia. De los síntomas característicos, ¿verdad? Que hablamos de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, la disfunción social, la duración de los síntomas, la exclusión, ¿verdad? Que son los criterios de exclusión de otros tipos de enfermedades mentales, la relación con los sistemas, con el consumo de sustancias y enfermedades médicas, ¿verdad? Como la parte neurocognitiva, generativa, ¿verdad? Que lo vamos a ver al final, la relación con trastornos generalizados del desarrollo. Y de acuerdo a esto también va a haber subtipos de esquizofrenia, en los cuales vamos a tener la paranoide, la desorganizada, la catatónica, la indiferenciada y la residual. Como ejercicio, a manera de cultura propia, les puedo en este caso recomendar analizar el cine hollywoodense, ¿verdad? Hay una película como que es característica que habla sobre este tipo de trastorno, la esquizofrenia, que sería Una mente brillante del año 2011, en la cual se relata la vida del ganador del Premio Nobel de Economía del año 1994, John Forbes Nash, ¿verdad? Esto como manera de ejercicio. Siguiendo con este breve análisis de los trastornos del comportamiento y enfermedades mentales, vamos a hablar del trastorno depresivo, en el cual el autor Campos y Gómez nos indica que incluye una serie de trastornos emocionales caracterizados por la presencia de un estado de ánimo depresivo, pérdida del interés y de la capacidad de disfrutar de las situaciones y experiencias cotidianas, asociado a manifestaciones neurovegetativas, comportamentales, cognitivas, físicas y emocionales acompañadas de un deterioro funcional y social. En lo que es la etiología de este tipo de trastornos, se dice que tiene un componente hereditario, biológico y situacional, ¿verdad? Eso quiere decir que hay personas que por su herencia genética van a ser tener más elementos para padecer la enfermedad. La parte biológica asociada a una serie de déficits en lo que sería el mecanismo del metabolismo de neurotransmisores, y situacional, todas esas crisis del desarrollo, ¿verdad? Situaciones particulares de cada persona que pueden llevarlos a enfrentar una carga característica emocional. Dentro de esto también tenemos que hablar de la depresión mayor como un trastorno del estado de ánimo que se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen en la vida diaria de las personas durante un largo periodo de tiempo. Y también cambian la manera en que va a ser una funcionalidad del cuerpo. Vemos en esta obra, a la par de la presentación, La Puerta de la Eternidad de Vincent Van Gogh, ¿verdad? En la cual se ve una persona que en su estudio artístico de tal pieza se habla que está caracterizada por un estado de depresión. Para lo que es el trastorno depresivo, también los criterios de diagnóstico se van a basar en el DSM-5, DSM-4, ¿verdad? Eh, Aquí viene una serie de criterios, los cuales, como les dije, el médico especialista en tal rama va a tener que tomar en cuenta para dar el diagnóstico particular de la persona. Según estadísticas de la OMS, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. Cada año se suicidan en el mundo cerca de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de los 15 a 29 años de edad. Para el tratamiento de la depresión hay una serie de alternativas como son el tratamiento conductual, la terapia conductiva conductual, la psicoterapia interpersonal o también los medicamentos antidepresivos, como lo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Medicamentos que vinieron a revolucionar lo que es el auge de la medicina en la psiquiatría. Siguiendo con este análisis, vamos a hablar de lo que es el trastorno bipolar. También los cuales son de criterio diagnóstico según una serie de características que nos va a decir el DSM-4, DSM-5, DSM-6. Los trastornos bipolares son un conjunto heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por alteración del estado de ánimo y un sufrimiento objetivo,
Va a haber una alternancia en lo que es la manía y la depresión, estados de hiperexcitación, ¿verdad? Y estados de decaimiento, ¿verdad? Personal, donde la persona va a tener estados muy marcados en las frases entre la hipomanía, la manía y la depresión. Todos esos episodios maniáticos van a estar caracterizados por un humor elevado, irritable, hiperactividad, autoestima, euforia, distracción elevada de la persona. Esta enfermedad puede iniciar por cualquiera de estos dos episodios, o sea, el episodio maníaco o el episodio depresivo. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2015, el 3% de la población mundial, cerca de 350 millones de personas, tienen caracterización hacia este tipo de enfermedad, presentándose en todas las razas y en todas las culturas. Según la clasificación, vamos a tener diferentes tipos de enfermedad bipolar, como lo va a ser el trastorno bipolar 1, en el que al menos la persona va a tener un episodio maníaco que puede estar predecido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. El bipolar 2, en el que va a haber una alternancia entre el episodio depresivo mayor y el episodio hipomaníaco, ¿verdad? Pero en el que nunca va la persona a presentar un episodio maníaco. El ciclotímico, durante al menos 2 años la persona, en caso de niños, o en un año en niños adolescentes, va a presentar muchos periodos de síntomas de hipomanía alternados con síntomas depresivos, que no caen en lo que sería la depresión mayor. Y el no especificado cuando no cumple ninguno de los criterios diagnósticos de episodios hipomaníacos y depresivos. El tratamiento de esta enfermedad o este padecimiento va a recaer en lo que sería la terapia medicamentosa con litio, carbamazepinas, antipsicóticos atípicos y la terapia neuroconductual. Luego, en la parte de enfermedad de comportamiento, que nos presenta las temáticas por abordar, vamos a hablar de lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica, ¿verdad? Es una interrupción súbita del consumo del alcohol. Sus principales síntomas basan en el nerviosismo, la ansiedad, agitación, un ánimo deprimido, debilidad, pesadillas y cambios en el estado de ánimo de las personas. Uno de los signos, de los síntomas característicos para tener la persona es el delirium tremens, que es un término que describe los estados graves de abstinencia, en la cual incluye la fiebre, disminución del ritmo respiratorio, alternación del ritmo cardíaco, alucinaciones y convulsiones, que pueden aparecer en personas con enfermedad alcohólica crónica durante las 48-72 horas posteriores a dejar de tomar. Y esto tiene que tener en consideración un cuidado significativo. Estas personas pueden inclusive perder la vida por este cambio súbito en el consumo. Por ello, las personas con síndrome de abstinencia alcohólica se prefiere que estén en una institución de salud durante sus primeros estatus para el abordaje y vigilar todo ese tipo de signos y síntomas. El tratamiento va a ser principalmente mediado por benzodiazepinas, que sería la diazepam, ya sea por vía de administración intravenosa o vía oral, de acuerdo al estado de conciencia de la persona. La tiamina, ¿verdad? Para hacer una reposición de esta vitamina que tiene un déficit significativo en su absorción a nivel intestinal, de acuerdo al metabolismo del alcohol. La reposición de líquidos intravenosos y la solución glucosada también, ¿verdad? Aquí vemos una ilustración que nos define un poco lo que es el ciclo de la abstinencia alcohólica. También en los patrones del comportamiento vamos a hablar de la neurosis, que es un trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente que no produce una pérdida de contacto con la realidad. Eso es lo que la caracteriza y la diferencia de la enfermedad mental, ¿verdad? Que no hay esa pérdida con la realidad, como la psicosis, y se manifiesta principalmente por la presencia de angustia y ansiedad. El DSM-5, el DSM-4, el término neurosis ha desaparecido y ha sido sustituido por otro tipo de trastornos. Mientras que en el CIE-10 el término neurosis ha sido como sinónimo de lo que es el trastorno de ansiedad. La ansiedad es el sistema de alerta del organismo ante sucesos que lo pueden poner en desventaja. Es un sentimiento displacentero que se acompaña de sensaciones somáticas, como puede ser náuseas, palpitaciones, sudoración, cefalea, inclusive necesidad de vaciamiento vesical o diarrea, inclusive, según los autores.
En este campo, la neurosis, vamos a encontrar lo que es el trastorno de angustia o pánico, que es una crisis de angustia, un ataque de pánico que se define como la aparición brusca de un periodo definido y breve de malestar o miedo intenso acompañado de algunos síntomas somáticos o cognitivos. Este trastorno de angustia se define como la aparición de crisis ante diferentes situaciones, ¿verdad? Puede ser miedos ante futuros ataques o cambios de conducta para evitar situaciones que lo van a poner en crisis a una persona. También está el trastorno de ansiedad generalizada, que se va a caracterizar por una ansiedad o preocupación excesiva, siendo más que esté presente durante un episodio mayor a 6 meses en relación con ciertas actividades o episodios de naturaleza crónica. Otro tipo de neurosis pues, son el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia y el trastorno de pánico. Ya diferenciando la enfermedad mental y los trastornos de comportamiento, también hay una serie de características propias del periodo de envejecimiento o alteraciones a nivel del sistema vascular cerebral que pueden llevar a la persona a sufrir de situaciones a nivel mental, ¿verdad? Como sería la demencia vascular. A través de la vida, por los cambios en el sistema vascular, puede haber una obstrucción de vasos sanguíneos a nivel cerebral. Todas esas obstrucciones, ¿verdad? Van a producir isquemias a nivel transitorio o esquemas focalizadas que van a ir generando pérdidas graduales y permanentes de funcionamiento cerebral. Estas pueden ocurrir con ciertas enfermedades y van a afectar principalmente la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento de las personas. Se dice que las demencias son la demencia vascular va a ser la segunda causa de alteraciones de demencia en personas mayores de 65 años. Y están sumamente de la mano o relacionadas con enfermedades como la aterosclerosis, los eventos cerebrovasculares, la diabetes mellitus, las embolias cerebrales y los infartos múltiples, ¿verdad? Como le dije, las demencias por infartos múltiples van a ser todas esas obstrucciones en la luz de los vasos de mediano y pequeño calibre a nivel cerebral que tal vez no van a ser evidenciados en comportamiento inmediato de la persona, sino que va a ser paulatinamente, ya que van a producir una hipoxia del tejido cerebral que va a ir perdiendo funcionalidad en ciertos sectores encargados de ciertas caracterizaciones de la persona, ¿verdad? Va a ir produciendo cefalea, vértigo y paulatinamente alteración de la memoria, del razonamiento e inclusive la personalidad. Uno de los factores de riesgo de esto va a ser por supuesto la hipertensión arterial y va a dar por episodios breves. Una persona que de un pronto a otro va a sentir un mareo súbito, un dolor de cabeza súbito, acompañado de, de pérdidas cognitivas breves, ¿verdad? Que paulatinamente pueden ir manifestándose en algo más crónico, como son las demencias vasculares. Para la elaboración de este abordaje de la temática de apoyo, se realizó una consulta de los siguientes autores, los cuales ahí están para que en caso de quieran ahondar o revisar más sobre la temática, pueden echar un vistazo. Sin otra más que agradecer su tiempo, me despido. Buen día.